Di conmigo, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Amén. Y qué glorioso, porque esto es la presencia omnipresente de Dios, que Dios está en todo lugar. Sin embargo, hay otra parte de la presencia de Dios, que es la presencia manifiesta de Dios, que es cuando tú y yo clamamos a Él. Y Él da una promesa en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Aunque habito, dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero no dice el que visita al abrigo, ¿verdad que no es el que visita? El que habita. Y tú y yo habitamos en su presencia, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Pero llegan momentos también de una conexión real con Él manifiesta. Hace ya más de 18 años, cuando los médicos dieron un mal diagnóstico a mi vida y dijeron la palabra cerca, anemias, y luego se fue empeorando y hubo la palabra leucemia, tocó la puerta de nuestra casa. Mis padres creyeron en Dios. Fueron 2 años de tratamiento y un día en una conferencia allá en el rancho Santa Rosa, allá en Veracruz, cerca de Coatzacoalcos, una conferencia como la que va a haber aquí la otra semana. Gloria a Dios. Perdón, como que no lo dije bien. La otra semana va a haber conferencia aquí. Aleluya. Y yo creo que vamos a cerrar la calle el domingo y vamos a hacer varias cosas. Sabes, la presencia de Dios fue derramada. En Él estábamos, en Él nos movíamos, en Él éramos. Sin embargo, llega el momento de la presencia manifiesta. Dios estaba con Elías, Dios estaba con el profeta Elías, pero de repente cuando Él se para y ve que aquellos profetas falsos que se laceraron no vieron nada de su Dios falso, de repente dijo: Señor, ahora sí derrama de tu fuego, de tu espíritu. Elías vio cómo el fuego de Dios fue derramado sobre el altar, sobre el sacrificio, y el fuego de Dios dice que destruyó tanto el sacrificio como la leña, las piedras, y hasta lamió el agua. Amén. Eso fue la presencia en un momento. Y hace 17 años así se derramó sobre mi vida en aquel último servicio de la gran conferencia del Espíritu Santo, y Dios renovó mi salud, me trajo sangre nueva, me puso en ese momento en así, un abrir y cerrar de ojos, 5 litros, 4, 5, 6, no sé cuál es exactamente, pero puso sangre nueva en mi ser. Amén. Y desde ese día hasta el día de hoy les sirvo, porque fui sano por el poder de Cristo Jesús. Y muchos de ustedes son protagonistas de grandes milagros de parte de Dios. Amén. Que ya eran de Él, se movían en Él, eran de Él. Sin embargo, llegó el momento donde necesitaban algo más, y vino la presencia de Dios manifestándose, aleluya, con poder y haciendo milagros. Aleluya, dan gloria a Dios. Y di conmigo, conecta, crece y sirve. Hoy quiero dar 3 principios prácticos que Dios nos alienta que hagamos nosotros en el reino de Dios. Pero quiero recordarte que los milagros son un sello del amor y del poder de Dios. Y cada uno de los milagros, y estamos clamando que la otra semana, de hecho, estamos orando que desde este día Dios empiece con milagros. Amén. Que si alguien dijo: oye, yo voy a servir toda la conferencia, porque vamos al final de este servicio, ya al despedir, los que tienen que retirarse se van a retirar, pero va a ser el llamado a los servidores en las 8 áreas que son de la logística para la conferencia, y entre las 3 que vamos a decir faltan reclutas, que es en el servicio de limpieza, ujieres, y también tenemos ahí estacionamiento, tenemos el área de los niños. Quiero decirte que tú y yo somos facilitadores de milagros, y que aún Dios hoy va a renovar nuestras fuerzas, renovar nuestra salud para ese día servir con fortaleza. Amén. Y los milagros son un sello del amor y del poder de Dios. Sin embargo, el amor de Dios va mucho más allá de un milagro. Es decir, el milagro es excelente, pero siempre va dirigido a un fin mayor. En Hechos 16, si quieres anotarlo, solamente así a grandes rasgos, hace medio año hablamos acerca de esto. Vimos algo que hizo el Señor. Ahorita dijimos conectar, crecer y servir. Y estas cualidades las tuvo el apóstol Pablo en Hechos 16. Dice que al inicio de este capítulo la palabra nos enseña que Pablo iba con un llamado de parte de Dios a predicar a Asia. Iba a llenar a este territorio de la palabra de Dios, pero de repente, diga conmigo, de repente, dice que fue estorbado, no por un hombre,
no por una mujer, fue estorbado por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo le cambió la dirección y en vez de salir a Asia, dice que fue enviado a Macedonia y dice que vio la visión de un hombre que le decía: Pablo, ven acá. Así que fue Dios quien cambió sus planes. Muchas veces hay planes que no salen en la vida, o hay cosas que oramos a Dios y no se dan y decimos: bueno, Dios no escuchó. No, yo te voy a decir que cuando en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos, aún los no de Dios es una respuesta de Dios. Amén. Como acabamos de leer ahorita en Hechos 17, en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Más adelante lo entendemos. Pasa el tiempo, pasan las circunstancias y ahora entendemos: ok, entiendo por qué Dios dijo que no. Para guardarme, para cuidarme, todo llega al tiempo de Dios. Y así el Señor cambió los planes, el llamado, el destino de Pablo y lo dirigió a Macedonia. Macedonia, un lugar donde nadie conocía de Jesús. Sin embargo, primero él se conectó con Dios. Hubo un llamado y una dirección de parte de Dios. Después vino un proceso. Él levantó la primera iglesia en Macedonia. Dice que primero le habló una mujer empresaria que vivía telas, vendía púrpura, porque hoy el morado se ve en todos lados, pero antes el morado, o sea, cómo creaban el color era lo más fino y difícil de hacer. Es como usted hoy ve una pantalla blanca y dice: mira, pero antes, durante no sé cuántos años, 50 años, solo existía el foquito rojo y el foquito verde. El color azul no existía. Y un día por ahí un japonés inventó el foquito azul. Y cuando lo inventó, se dio lugar a que existieran las cosas digitales. La televisión, su celular está llena de micro LEDs que está formado de 3 colores: rojo, verde y azul, y cuando ese prende se hace el blanco. Por ejemplo, esta luz está prendida ahorita al mismo tiempo el rojo, el verde y el azul, y eso es lo que hace que aquí se vea blanco. Yo no, yo me veo chocolate, ¿verdad? Color chocolate. Sin embargo, la luz que incide sobre mí, esa sí es rojo, verde y azul al mismo tiempo. Bueno, así esta mujer vendía púrpura, eran buenas telas. Y de repente dice que el apóstol Pablo habló a aquella mujer de Cristo y las palabras del Señor traspasaron su corazón. Aquella mujer entregó su vida a Cristo. Ya llegó la primer persona en aquella comunidad. Después de eso, había una mujer con un espíritu de adivinación que yo creo que leía cartas, que tenía espíritu de adivinación. Y dice que el apóstol Pablo echó fuera ese demonio que estaba sobre ella, fue libre de ese demonio, ella dio la gloria a Cristo. Sin embargo, los que la manejaban a ella, los que eran los patrones, dice que se enojaron con Pablo, levantaron conspiración contra ellos, entonces fueron arrojados a la cárcel. Cuando estaban ahí, mira, quiero que contemos los milagros. Primero, el Espíritu Santo cambió los planes de Pablo, le habló. Número 2, se convierte una mujer a Cristo, esta mujer que vendía telas. Número 3, aleluya, se convierte, es liberada esta mujer endemoniada. Número 4, dice que cuando fueron arrojados a la cárcel, les amarraron los pies, ¿a dónde? Al cepo. Y ya sé que siempre digo esto, pero se equivocó el diablo porque les amarró los pies, pero no les taparon la boca, porque el diablo se equivoca, falla, porque no sabe que los que somos de Cristo, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Aleluya, aleluya. Un día le crucificó las manos a Cristo en la cruz del Calvario. Dijo: para que ya no sigas sanando, para que ya no sigas sirviendo a otros. Pero a Cristo le crucificaron 2 manos, pero sus manos se multiplicaron en muchísima gente. Mira, aquí hay otras 2 manos que Cristo puede usar. Ahí hay otras 2 manos, hay otras 2, ahí hay otras 2 que Dios puede seguir usando. Crucificaron 2 y más de miles de millones de personas ahora han levantado sus manos para seguir el legado de Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, cuando estaban ahí, dice que empezaron a adorar con cantos y con himnos en la noche y se sacudieron los cimientos. Milagro número 4, perdón. Se sacudieron los cimientos. Un terremoto en un lugar donde no existe un terremoto, donde no se dan los terremotos. Se sacudieron los cimientos. Número 5, ¿qué tiene que se haya sacudido la tierra? Dice que se reventaron las cadenas fueron rotas, los grilletes fueron destruidos. Gloria a Dios. Número 6, dice que
que el carcelero, cuando vio que esto había acontecido, dice que tomó una espada y cuando estaba a punto de clavársela, dice que gritó el apóstol Pablo y dijo: no te hagas daño, aquí estamos. Otro milagro es que los presos no salieron huyendo. Imagínate un preso que llevaba quizás años ahí, que ve que las cadenas se rompieron, que ve, aleluya, que se liberaron las cadenas, que está atemorizado el carcelero. Sin embargo, nadie corrió. Sucede milagro tras milagro, milagro tras milagro, milagros que testifican del sello del amor de Dios y del poder de Dios. Sin embargo, en aquella noche, cuando el carcelero estaba a punto de quitarse la vida, vimos el sentido de tantos milagros. ¿Y qué fue? Todos los milagros apuntaban algo, a que aquella noche aquel carcelero que no conociera a Cristo y que su vida fuera transformada, la de él y toda su familia. Aquel fue el hombre que dijo: ¿y qué debo de hacer, Señor, para ser salvo? Y le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Los milagros nos hablan del poder y del amor de Dios, pero también nos apuntan a eso más grande, que es la vida eterna. Amén. De que un día, aleluya, cuando dejemos este plano terrenal, podamos vivir con Cristo. Si ya aquí vivimos con Él, somos de Él y nos movemos en Él, un día estaremos eternamente con Él sirviendo. Dan gloria a Dios, viviendo en Él, siendo de Él y moviéndonos en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, aleluya. Y ese es el fin de los milagros. Por eso Dios desea que haya milagros. Dios quiere que su pueblo siga creyendo en milagros. Los milagros van a servir siempre para autenticar el mensaje de Dios. Así que todos aquellos que vamos a estar sirviendo en la conferencia seremos facilitadores de milagros. Amén. Instrumentos para que Dios se manifieste. Di conmigo una vez más: en Él nos movemos, en Él vivimos y en Él somos. Aleluya. Te damos toda gloria, Señor. Ahora, número 1, conecta de estos principios prácticos respecto al reino de Dios. Lo primero que Dios nos llama es a conectar. Conectar con Dios y conectar con su iglesia. Primera de Corintios capítulo 12 del versículo 4 al 31. Primera de Corintios 12, 4 al 31. Amén, amén. ¿Cuántos saben qué es conectar? A ver, una pregunta. ¿Qué es tiempo? ¿Quién puede definir qué es el tiempo? ¿Verdad que esa cosa que decimos, verdad que a veces es difícil de explicar? A ver, ¿qué es color? Dígame, ¿qué es un color? El rojo, no, ese es un ejemplo. ¿Qué es color? ¿Qué es sonido? Ondas senoidales, el reflejo. ¿Qué es luz? Claro, tiene definiciones, pero ¿verdad que no es fácil? ¿Verdad que no es fácil? La Biblia aún habla de diferentes tipos de tiempos: cronos, kairos. Por ejemplo, cronos, está pasando ahorita, en lo que le pregunté ya pasaron 15 segundos. Hace 15 segundos usted era más joven. Bueno, no lo quiero hacer sentir viejo, ¿verdad? Ahorita ya es 15 segundos más maduro, ¿verdad? Y está kairos, kairos, el tiempo de Dios. Como la siguiente semana es el tiempo de Dios para Saltillo. Y el que quiera va a pescar ese avivamiento, esa palabra, va a disfrutar de la gracia de Dios en esta conferencia. Amén. Bueno, así de difícil es explicar los milagros de parte de Dios. Pero quiero decirte que Dios desea que tú y yo conectemos en el reino de Dios, con Dios y con su iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Nosotros, el cuerpo de Cristo. Versículo 4 dice: ahora bien, hay diversos ¿qué? Dones, pero el Espíritu es el mismo. Diga conmigo: Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diga conmigo: Señor. Dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, diga conmigo: Padre Celestial, que hace todas las cosas en todos, es el mismo Espíritu, Señor y Padre. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros Dios les dio palabra de ciencia. Mira los dones que hay. Dice, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros, el hacer milagros. A otros, profecía. A otros, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Este es uno de los bautismos que hemos hablado. Bautismo significa sumergido. Y cuando tú y yo venimos a Cristo, este es uno de los bautismos en el que somos sumergidos. ¿Sumergidos en qué? En el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Pero ¿para qué somos bautizados en el cuerpo? Dice, sean judíos o griegos o de Saltillo o de Cuernavaca o de Veracruz o de Chiapas o de Chihuahua. ¿Hay alguien de aquí de Chihuahua? ¿De Coahuila? ¿De Nuevo León? ¿De Mazapil, Zacatecas? ¿Concha del Oro? ¿Barroterán? ¿De Ramadero? ¿Pueblo Nuevo? ¿Pueblo Viejo? ¿De Linares, Nuevo León? ¿No? Bueno, está bien. Dices de Ramadero, sí, cierto. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Aunque hay quienes son más oreja, ¿verdad? Bueno, que yo soy más ojos. Si yo los abro un poquito más se me secan. Yo soy de ojos grandes, ¿verdad? Pero aún así no es todo. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo. Me gusta otra versión que dice aquí, para que haya armonía en el cuerpo. Dice, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros, de manera que si un miembro padece, ¿qué hacen los demás? Todos los miembros se duelen con él. ¿Cuántos se han pegado en la noche en el dedo chiquito cuando fue al baño? Ahí en la puerta, ¿nunca se han pegado alguna vez? Que van así de repente, ¡oh! Y te duele hasta acá, ¿verdad? Aunque el que se lastimó fue el dedo chiquito, ¿verdad? Dios bendiga al dedo chiquito. ¿Qué pasaría si no tuviéramos el dedo chiquito? ¿Ha visto a alguien que nada más tiene 4 dedos? ¿No? ¿Mandé? ¿Saben usted por qué Benito Juárez nunca pudo tocar esta pierna? Porque era mía. Discúlpeme, me acordé de los chistes de los niños chiquitos. Si usted no tuviera este dedo, usted fácil sería una persona que estuviera parada y de repente haría esto. Alguien que le falta el dedo chiquito hace esto, es fácil que se tropiece. ¿Sí? Aún las pequeñas cosas son bien importantes. Uno dice las pestañas. ¿Quiénes tienen pestañas como las mías? Grandes y chinas. Nadie. No, yo las tengo, dice mi esposa, de tejabán. Y así. Y usted dice, ¿para qué sirven las pestañas? Uno, para enamorar, claro. Claro. ¿A poco no? Cuando le guiñaron el ojo a usted, ¿a poco no se enamoró?
¿no? O dijeron, qué raro, ¿verdad? Qué raro es, ¿verdad? Pero ¿qué sirven? Te cubren de las motas, del polvo, te cubren del peligro. Por eso cuando te escamas es una reacción buena de tu cuerpo. Quiere decir que está sano, que el cuerpo protege. Esa es una de las razones. ¿Cuántos se acuerdan del huesito de la risa? Que cuando te pegas bien feo, te duele bien feo, ¿verdad? Pues no sé para qué sirve, pero te hace reír, ¿verdad? Entonces, cada cosa dice que es importante. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros padecemos con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Fíjate, eso yo lo siento cuando viajamos y cuando Dios nos da la oportunidad de servir a otro lugar y nos dicen, el pastor Alonso o el pastor Jonathan vienen de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Desde Saltillo nos trajeron una grande bendición. Y cuando dicen eso, yo siento bonito, porque venimos respaldados, vamos respaldados por Dios primeramente y con ustedes también. Amén. Y cuando ustedes, yo creo que pasa lo mismo cuando dicen, bendecimos la vida de los pastores, Alonso y Jesús. Creo que usted se siente feliz también, ¿verdad? Cuando en una conferencia, cuando en algo los presentan y los honran, usted dice, es mi pastor. ¿Verdad que se emociona, verdad? Es como tu hijo cuando en la escuela, yo recuerdo, mi segundo kinder estuvo en el kinder que está aquí 3 cuadras y el Día de las Madres estaban cantando la de Mamá, te quiero decir te amo. Y los primeros niños eran los obedientes y que se la sabían. Y los de atrás estaban pum, pum, dándole a uno y saltándole arriba de otro. Y las mamás de esos niños estaban allá. ¡Ay, qué precioso canta mi niño! Y el niño estaba con otro, cántale, ándale, dale. Y la mamá bien orgullosa. Pero es que es suyo, salió de usted, ¿verdad? Y dice aquí que cuando un cuerpo recibe honra, todos los demás, ¿qué? Se gozan. Ahora en la conferencia, aleluya, en cada área donde vamos a estar, desde los que van a auxiliar en áreas de niños, los que van a poder servir en los diferentes lugares, traslados, cocina, son diferentes áreas, aleluya, y sale bien y servimos a Cristo ahí, ¿sabes? Y si alguien te llega a dar un cumplido, dice, hermano, me gustó mucho cómo serviste esta conferencia, créeme que todos los demás vamos a estar contentos. En Cristo no hay competencia, de Cristo siempre es toda la gloria, hermanos, amén, aleluya, y cuando lo hacemos para Cristo, del Señor somos. Cualquiera puede estar en las buenas, pero no cualquiera puede estar en las malas. Pero hay un nivel todavía más difícil. Ahí sí ves quién es tu real, ¿verdad? Y cuáles tus reales, ¿verdad? Y es cuando te va bien, cuando te va mal, que están ahí, y cuando te va mejor que ellos. Ahí sí. Bien todos. Mal, algunos se conmiseran, tienen contigo, no amigo, aquí estoy para lo que se ocupe. Pero cuando te va mejor que a los demás y permanecen, ahí te das cuenta de que es una amistad sincera. Y aquí nosotros, ¿verdad, Aaron? Mag, nosotros, me acuerdo que una vez, pues nosotros hemos madurado en nuestra amistad y cuando alguien de ellos se graduaba, oye, qué padre, felicidades, amén. Hace poquito uno de ellos, Dios lo bendijo ya con su casa, nos dio tanto gusto, bien contentos, nos alegramos. Jamás fue de que llegamos y está bien fea la puerta de la entrada. No, aquí no cabe nada. No, con un gusto que tú dices, no manches, es como si fuera mía. Y luego cuando dicen, estás en tu casa y tú, sí, ya sé, de verdad, ¿sabes? Porque te da tanto gusto, pero no en un mal sentido, que dices tú, qué padre, le fue con ganas. Y cuando estamos aquí y que alguien de ustedes nos predicó, oye hermano, nos fue bien. Sabes que Dios está prosperando mi negocio, mi trabajo, ya me dio Dios gracia, favor y estoy subiendo. Decimos, no manches. Bueno, yo que estoy más joven, ¿verdad? Los más adultos dicen, gloria sea alabado su nombre, aleluya, amén. Yo digo, wow, qué bueno que le está yendo bien, porque la Biblia dice, se echará de ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirven, aleluya, y nos gozamos, amén. También nos gozamos cuando alguien tiene más dones o dones diferentes a los nuestros, amén. Hay quien aquí tiene el don de predicar
Y hay quienes tienen el don de enseñar. Es una cosa diferente. Una cosa es enseñar, una cosa es predicar. Hay quienes su don es enseñar y llegan a predicar. Y hay quienes tienen el don de predicar y llegan a enseñar. Amén. Usted sabe que todos los que predicamos aquí somos bien diferentes, ¿verdad? Es diferente el ministerio del hermano Alionso, es bien diferente el ministerio de la hermana Jesús, es bien diferente el ministerio del hermano Gustavo, el hermano José, el hermano Román, y cada uno de ellos son bien importantes. El ministerio de cada uno de ustedes también es diferente, pero cada uno es importante. Por eso este primer punto práctico en el reino es conecta. Tenemos que aprender a conectar con Dios y también con su pueblo. ¿Y cómo vamos a conectar con otros? A través de lo que Dios nos ha dado, las herramientas. Versículo 29, ahí donde estamos en 1 Corintios 12, hace una pregunta el apóstol Pablo diciendo: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice: procurad pues los dones mejores. Eso sí, hay que buscar siempre los mejores dones. ¿Por vanagloria? No, hermana. Los dones son para la edificación de la iglesia. Amén. Y si tú y yo procuramos los mejores dones, podemos servir más al Señor. Dice: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y habla acerca del amor. Qué bonito tener un don y usarlo siempre con el filtro del amor. Amén. El amor también exhorta, el amor también reprende. ¿Cuántos de ustedes alguna vez les han llamado la atención con sabiduría? Yo creo que todos. Si no fue el pastor, al menos fue un amigo en Cristo, un padre, una madre, el papá, la mamá tiene la capacidad de ver cosas que tú no ves. ¿Y cuántos les ha gustado que los amonesten, que los regañen? No se siente bonito a la primera, ¿verdad? Ni a la segunda, ni a la tercera. Dice el libro de los Salmos: que el justo me castigue será un favor, que el justo me reprenda será un excelente bálsamo. Aleluya. Aleluya. Y se nos dice aquí, cada uno diferentes dones, todos son importantes. Amén. Di conmigo: posición y función. Todos nosotros fuimos capacitados por el Espíritu Santo con diferentes dones, diferentes talentos, aleluya, para llevar a cabo una posición y una función en el cuerpo de Cristo. Y cuando dice posición, no tiene nada que ver con una jerarquía más alta, más baja, tiene que ver con un lugar, una trinchera desde donde podemos servir a Cristo. Por ejemplo, aquí en la música hacemos armonía. De repente este instrumento hace una base, de repente ese hace ruido. Por ejemplo, la batería. ¿Me permiten dar un ejemplo con la batería? ¿Sí está bien? Aleluya, siempre quise hacer esto. Gracias, Señor. Mire, ¿me escucha? Aquí Dani tiene aire acondicionado. Aquí tiene el nombre de quien le gusta. ¿No es cierto? Algunos somos el bombo. ¿Cuántos se parecen más al bombo? Ok, no vamos a hablar de las tallas ahorita, ¿verdad? Que aquí está. Y está este. ¿Se parece o no? ¿Cuántos conocen a alguien que es así? Muy buenas tardes. Y luego llega a platicar a tu casa. Hola, ¿cómo estás? Oye, no, te quería contar que... Hay alguien así, ¿verdad? Luego hay alguien que es duro. Muy buenas tardes. Llega y luego hay alguien que viene, es estruendoso y solos no hace nada. Sin embargo, cuando empieza la armonía, ya nomás ese me sé. Bueno, usted me entendió, ¿verdad? Hay ritmos más bonitos todavía. Pero cuando los tres conocen su posición y su función, por ejemplo, este marca el tiempo, este afirma el tiempo, este da el contratiempo. Y cuando estos tres se tocan al mismo tiempo, producen una armonía. Eso es una posición y una función en el cuerpo de Cristo. Aquí está grave. ¿Cuántos graves tenemos aquí en la iglesia? De que dice, mejor no digo porque sé que algo va a decir, ¿verdad? Y aquí estamos los agudos, ¿verdad? Y ahí está. Aquí puedo tocar una tecla. Aquí toco otra tecla. Y dice la Biblia que no somos individuales, que todas las posiciones y las funciones son para una armonía.
pero si se tocan al mismo tiempo, se oye bonito, ¿verdad? Si yo toco una tecla aparte, está desentonada, no hace armonía. Así es cuando decimos, por eso el primer punto es conectar. ¿Qué tal si yo tengo dones y talentos? Me conecto con Dios, pero no me conecto con la iglesia. Es una tecla aparte. Por eso todos fuimos llamados a poner en práctica los dones y los talentos. Por ejemplo, mire. ¿Verdad que se acordó cuando le dijeron que se graduó con un promedio de 6.5, verdad? Qué bonitos recuerdos, ¿verdad? Todos usted y yo somos instrumentos en potencia de expresar el amor de Dios a través de los dones y los talentos. Amén. Dan gloria a Dios. Digan conmigo, conectar con Dios, conectar con la gente. Hay gente aquí que no sabe cantar, no sabe predicar, que a veces son dones llamativos, pero no son los más importantes, pero son bien buenos para invitar a alguien. Son buenos para decir, oye, yo paso por ti el día de mañana. Oye, hay quienes son buenos para traer aliento. Oye, no te desanimes, sigue a Cristo, estoy orando por ti. Hay quienes tienen el don de fe para apenas, ¿cuántos conocen una persona que solo hablas con ellos unos minutos y tu fe se va para arriba? Ese don de fe que te alimenta, que te sacia. Y luego hay quienes tienen el don de exhortación, que en 2 minutos y ya saliste todo desplumado como gallina, ¿verdad? Aleluya. Hay quienes tienen el don acerca de la compasión, de la misericordia y bueno, más. Aleluya. En Él somos, en Él nos movemos y en Él vivimos. Amén. Dan gloria a Dios. Así que no nos niegues, por favor, los dones que Dios te dio. ¿Cuántos de ustedes ya descubrieron los dones que tienen? ¿No? ¿Todavía no descubren los dones que tienen? ¿No? ¿Quisieran que veamos algo práctico de cómo descubrir tus dones más adelante? ¿Les gustaría? Si hay forma de descubrir, tiene que ver con tu temperamento, con muchas cosas, habilidades. Bueno, vamos a hacerlo y vamos a ponerlo por obra. No hay que negar el don. Un día le dijeron a una hermana, predica a Cristo. Dijo, yo no sé predicar. Bueno, cante alabanzas, testifique. Y dijo, no, yo no sé cantar ni testificar. Bueno, ¿qué sabe hacer? Pues nomás hacer gorditas. Pues póngase a hacer gorditas para Dios y para la gloria de Dios. Dijo, no, es que yo no sé. Ándale, hermana Tota, póngase a hacer gorditas. Y bueno, entendió un día a la hermana Tota y se puso a hacer gorditas y a través de eso servir a Cristo Jesús. Amén. Número 1, conecta. Número 2, crece. Abre tu Biblia en Salmo 92:13. Dios quiere que conectemos con Dios y conectemos con su iglesia, que sirvamos. Pero también al conectarnos, Dios quiere que crezcamos. Salmo 92:13 dice de esta manera: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, ¿qué? Florecerán. Cuando tú y yo servimos y ponemos por obra esos dones, esos talentos, nuestra vida, nuestro tiempo, al servir a otros para Cristo, dice que floreceremos, que cuando estemos plantados en su casa, floreceremos. Versículo 14, y aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Esta es una promesa, hermanos. Cuando tú y yo nos plantamos en la casa de Jehová, nos congregamos, nos conectamos. Me encanta la hermana Edith que hoy nos visita. También Josué y su esposa, ¿verdad? Y sus niños. ¿Desde dónde vienen ustedes? ¿Aquí viven en Saltillo? Ok. Y nos visitan por primera vez. Ellos tomaron la decisión hoy ¿de qué? De estar aquí, de estar plantados. De estar plantados, de florecer. Y hay una promesa para los que toman esta acción. Dice, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y fuertes. Versículo 15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Queremos un día pasar los años y fructificar, ser gente que dé fruto, que de él salga bendición para otros, estar vigorosos y fuertes. Es tiempo de plantarnos en la casa de Jehová. Salmo capítulo 1, versículo 3, dice que seremos plantados junto a corrientes de agua viva, y su hoja no caerá, y dará fruto a su tiempo. Dice, y todo lo que hace prosperará. Pero antes de eso dice
que en la ley de Jehová será su delicia, versículo 2, y en la ley meditará de día y de noche. Cuando tú y yo nos plantamos en la palabra de Dios, cuando tú y yo nos plantamos en lo que Dios dice, cuando tú y yo seguimos a Cristo, dice que seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua viva. ¿Y qué es plantado? Conectado a la tierra, conectado con Dios, conectado a la fuente de todas las cosas. ¿Y qué pasa en una planta que se conecta a la tierra? No se va a marchitar. Va a mamar de ella la vitamina, la fuerza, los minerales que necesitan para prosperar, para crecer. Aleluya. Sabes, un árbol, fuimos diseñados tú y yo, aleluya, para crecer en Cristo. Y para crecer en Cristo tenemos que estar en el ecosistema correcto. Por ejemplo, si yo me trajera un árbol de un cacao de Tabasco y lo plantara aquí, ¿usted cree que se va a dar? ¿Conoce el cacao usted? ¿Alguna vez ha visto el cacao? Es como si fuera un aguacate así grandote, pero de los criollos, lleno de semillas que no saben a chocolate, ¿verdad? Saben agrios, luego son procesados y viene el chocolate. Si los plantamos aquí, se secan. ¿Alguna vez usted ha trasplantado una planta y la ha llevado donde no es su ecosistema? Una flor, ¿qué más? ¿Cuántos conocen los rambutanes, los liches, el jobo, frutas que son del sur, la maracuyá, alguna otra fruta que no rara, hermanos? ¿Mande? Bueno, ¿qué es de aquí de Coahuila? Manzana, ¿verdad? Manzana, uvas, duraznos, membrillo, las papas. Bueno, ya nos dimos cuenta que no sabemos casi nada de Saltillo, ¿verdad? No sé de los zarapes y los zaraperos, ¿verdad? Bueno, pero cuando tú cambias una planta de su ecosistema, está destinada a no dar fruto o a secarse. Así es en Dios. Dios nos llamó a conectarnos y también a crecer, pero para crecer siempre hay que estar en el ecosistema correcto. Y en la iglesia, hermanos, no creas que todo va a ser color de rosa. En el andar va a haber rozones, claro que sí. De hecho, debemos de estar orando para que en la conferencia no haya algún malentendido, cualquier cosa. Sí, porque dice la Biblia que el fierro con el fierro se agudizan y el hombre con el trato con el hombre. A veces tú saludas, dices buenas tardes, ¿cómo estás? Y la otra persona te hace así. Y ya con eso dices, no vuelvo a ayudar en la iglesia. No vuelvo porque me vieron fuchi, ¿verdad? Y así, no, es el ecosistema donde vas a crecer. Vas a aprender a poner a Dios en primer lugar, cuidar tu corazón, dice la Biblia. No dejes que una raíz de amargura brote en tu corazón porque te va a impedir ver la gracia de Dios. Sin embargo, a las plantas hay que echarles fertilizante porque hay que matar la gallina ciega, los gusanos. Entonces, todas estas experiencias nos van a ayudar a crecer, amén. Pero nos vamos a plantar como árboles junto a corrientes de agua viva en el ecosistema correcto, el ecosistema de la gloria de Dios. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Amén, aleluya. A veces en los momentos más difíciles hay que recordar, en los momentos donde no le has sentido, aún en la ofensa, es tiempo de adorar a Dios, de conectarnos de la fuente de todas las cosas. Cuando yo empecé a servir a Dios y que de repente empecé a todo esto que tiene que ver con a veces tratar con otras personas, a veces yo ofendí, a veces fui ofendido, aleluya, momentos que se apagó mi pasión. Yo me acuerdo que yo cantaba y adoraba. Hay un canto que me gusta, que es un himno que dice así: ¿cómo podré yo estar triste? ¿Verdad? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Y sabía que en medio de mi servicio a Dios, en medio de mi proceso a Dios, aleluya, Dios cuidaba de mí. Y por último, servir, conectar, crecer y servir. Aleluya. El que sirve a Dios
El servicio siempre va a fluir de un corazón agradecido a Él por haber sido perdonado y haber sido salvado. Amén. Siempre el servicio vendrá de un corazón agradecido. ¿Por qué darle el tiempo a otra persona que no es mi familia? ¿Por qué servir con actos de amor, poniendo los dones que Dios me dio a merced de otras personas? ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por mí. Me dio el regalo de salvación, me dio el regalo de misericordia que yo no merecía. Dice la Biblia en Marcos 10:45, porque Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Filipenses capítulo 2, del versículo al 3 al 4 dice, Filipenses 2, 3 y 4 dice, no haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Amén. Creo que lo leí en otra versión. Amén. Aleluya. Aleluya. No hagamos nada por egoísmo o por vanagloria. Dejemos que fluya la presencia de Dios. Amén. Que los dones que Dios nos dio, hay quienes tienen diferentes dones, que ven cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Aleluya. Ha llegado el momento de ponerlos por obra. Aleluya. Ahora, los milagros, hablando del servicio. Aleluya. Por ahí de repente hay una línea del cristianismo que se llama cesacionismo. Ya casi termino. Se llama cesacionismo. Los cesacionistas es una línea del cristianismo que ya no creen en milagros, que ya no creen, porque el argumento principal es que solo los milagros vinieron a través de Cristo y a través de los apóstoles. De ahí fuera no hubo más milagros. Y hay quienes tienen convencimiento de esto, que los milagros cesaron una vez que murieron los apóstoles. Pero bueno, vamos a ver un poquito de Biblia rápido, ¿sí? Bueno, hubo 70 ordenados que no fueron parte de los apóstoles con mayúsculas, eran discípulos, pero no eran apóstoles, que fueron ordenados ahí en el libro de Lucas, que hicieron milagros. 108 de los 120 que se reunieron en Pentecostés fueron testigos de milagros de Dios. Después Dios levantó a aquel mesero llamado Esteban, que fue el primer mártir, que Dios lo usó para llenar de milagros todo lo que fue Jericó y alrededores de Jerusalén. Luego Dios levantó a Felipe, quien trajo un avivamiento también en sus áreas. Levantó a Ananías, también levantó miembros de la iglesia en Antioquía. Vemos milagros en el libro de Efesios, mujeres de Cesarea, dice, personas anónimas que se mencionan en Gálatas, creyentes en Roma, en el libro de Romanos, creyentes en Corinto, cristianos en Tesalónica, y hasta el día de hoy, hermanos, aquí hay un testigo del poder de Dios. Amén. Aleluya, aleluya. Los padres de la iglesia, 100, 200, 300 años, han testificado en los libros históricos que los milagros de Cristo continuaron hasta el día de hoy. Amén. Así que Dios nos llamó a servir. Dios nos llamó a poner los dones y talentos que Él puso, aleluya, para llevar a otros a Cristo. Para algunos de ustedes quizás no nos van a ayudar la siguiente semana en la logística de estacionamiento. Hay varios servicios que quizás se va a cerrar la calle, es lo más probable, y a lo mejor los que vivimos cerca vamos a dejar nuestro carro en casa o nomás venir en un carro, y a lo mejor vamos a estacionar nosotros hasta el kinder. Hay quienes van a dar rondines hasta allá, pero quizás tú en todas las áreas no vas a servir en esas, pero vas a servir trayendo a alguien aquí a la iglesia. Amén. Vas a ser un facilitador de milagros. De repente vas a ver a alguien en casa, oye, no tengo cómo ir, y lo vas a llevar. Es más, hasta si de repente alguien no tiene cómo regresar a casa esa noche, y Dios va a mover tu corazón para dar raite o acercar a alguien. Amén. Hay gente de aquí que me gusta que pregunta, oye, ¿te vas a ir? No, es que no sé ni cómo irme. Y hasta con las aplicaciones de Uber anda pidiendo los Ubers para que venga. Todos podemos servir, podemos ser un facilitador de milagros. Y por último, si pueden volver a poner la imagen, en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Para terminar, quiero solo recordar como una frase, si me puede ayudar el hermano Alfredo ahí en
en el tono de re mayor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Allá para los años 1600, no, para el año 600 después de Cristo, un grupo de cristianos consagrados a Dios decían estas palabras: ora et labora. Son palabras en latín. Ora et labora, que significa ora y labora, ora y trabaja. Y ellos hablaban, esto significaba que Dios estaba presente en la repetición humilde de lo cotidiano, en la oración diaria y en la labor diaria. Que Dios estaba presente siempre, en todo tiempo. El siguiente domingo nos va a tocar recibir gente, desde los ministros que vienen a predicar, personas nuevas que el día de hoy ya nos dieron el privilegio a algunos de visitarnos, desde el jueves, ustedes mismos, y vamos a decir, bueno, servimos y vamos a hacer cosas que hacemos cada domingo. Quiero decirte que Dios estará presente. Amén. Y sabes, ora et labora significa que al salir mañana a trabajar, ir a nuestro trabajo, sabemos que cuando estemos en medio de ahí, Dios estará con nosotros y que podemos compartirle a nuestro compañero de trabajo, aún servir a nuestro patrón, servir a nuestro hermano, servir a nuestro papá, servir a alguien, un colaborador, un trabajador. También en eso estamos sirviendo al Señor. Amén. La gente puede ver a Cristo a través de nuestro servicio. Aleluya. Ora y después labora. Dios está en todo momento. Aun cuando te gusta un muchacho, cuando te gusta una muchacha. ¿Cuántos jóvenes solteros hay aquí en esta mañana? No, hombre, por eso seguimos solteros. Diga amén. Digan yo. Y digan su número, 844. Ok, nos están viendo en la transmisión, ¿verdad? Ustedes en la conferencia vamos a pasar a todos los solteros y los vamos a presentar en vivo. Aleluya. No se crean, aún en esos detalles, Dios está en lo cotidiano. Mamá, papá, cuando estás cocinando ese huevito, esos chilaquiles, con pollito deshebrado, con cremita, salsita roja, taquitos de barbacoa y todo eso, Dios está ahí. Dios está en lo cotidiano. ¿Te subiste al camión para ir a trabajar? Dios está en lo cotidiano. Amén. En esa cosa que está trabada ahí en tu trabajo, que como que hay tensión en eso, Dios está ahí presente. Porque en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Así que a palabras mexicanas, ora es labora, es échale ganas, no te rajes, vamos para adelante, que Cristo va delante de nosotros. Amén. Hermanos, ora es labora en la conferencia. A orar y a darle con todo en la gran conferencia del Espíritu Santo la siguiente semana. Vamos a servir como nunca. Amén. Vamos a ser facilitadores de milagros. Si tú estás ahí atrás y de repente ves que alguien vino solo y le da pena acercarse al altar, acompáñalo. Toma su mano. O bueno, hombre con hombre, ¿verdad? Acércatele y vamos a orar. Acércalo, sé un facilitador de milagros. Amén. En tu familia, ora et labora. Sigue con esta conciencia de que Dios es en todo tiempo, que Él es en mi trabajo, Él es en mis cosas cotidianas, Él es en mis decisiones. ¿Cuántos de ustedes les gusta hacer ejercicio? Ay, sí. Ay, sí. Bueno, hay 3 razones para hacerlo. Uno, para cambio estético, que es la más banal. Hay otra que es por salud, pero hay una que está más elevada que todas, y es hacer ejercicio para la gloria de Dios. Cuando un pastor come bien, un pastor camina y cuida su cuerpo, lo está haciendo para la gloria de Dios, porque Dios lo puede usar más años. Cuando yo tenía 23 años, un día sentí que mi motor se frenó, mi corazón. Yo venía de 3 días sin dormir, había dormido 1 hora por cada noche, por un proyecto de la escuela. Y cuando terminé, cuando llegué a mi casa, me iba a dormir, me acordé que era campaña en Monterrey y me fui corriendo al lunes Noche de Milagros. Y cuando llegué, luego me quería desmayar y pasaron muchas cosas en mi cuerpo que me pasaron factura después por no descansar, por no cuidarme bien, por no comer bien.
Y cuando me sentía es más, sentía que me iba a morir, la verdad. Me acuerdo que se acercó una persona y sí me dijo, Jonathan, el Espíritu Santo no puede usar un cuerpo cansado. Y me dio el testimonio de Kathryn Kuhlman, la mujer más usada de todos los tiempos. Venía gente de España, Francia, Italia a sus servicios a Estados Unidos. Solo volaban el miércoles de milagros, viernes de milagros, volaban para escuchar a esta mujer de Dios. Y ella habló después del descanso. Ella decía, hasta llegó a decir que en una parte de su ministerio ella oraba antes del servicio de la noche de milagros. Dijo, pero llegó otra etapa de mi vida cuando ya crecí yo, que le iba a funcionar más al Espíritu Santo si dormía 1 hora antes del servicio. Así el Espíritu Santo agarraba mis pulmones descansados. Y no era una mujer pecadora, era una mujer consagrada a Dios, sino que aprendió que aún en el descanso glorificaba a Dios. En su elección de comida glorificaba a Dios. En todo glorificaba a Dios, porque en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Amén. Aleluya. Todo lo que haga usted, hágalo para la gloria de Dios. Y aquellos que van a levantar la mano para servir con nosotros la siguiente semana, digan, cuenta conmigo, Señor. Cuenta mis manos, Señor. Que estos días sean días de crecimiento para mí, sean días de reto, de desafío para mí. Ayúdame a ser paciente, ayúdame a ser sabio, ayúdame a ser bendición. Y en cualquier circunstancia o situación poder marcar la vida de otro, Señor. Y también recibir un milagro y también, aleluya, a través de los milagros muchos conozcan a Cristo. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor en esta mañana y vamos a ponernos de pie. Aleluya, y vamos a orar a Él. Vamos a orar con todo nuestro corazón. Sí, Señor.